Hola, ¿qué tal? Excelente día. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este su canal y su espacio, Pablo Gracidas en Infoturismo. Y como el título del video lo dice, en esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿el cliente siempre tiene la razón? Pues tomamos en cuenta que a veces sí y a veces no. Pero ¿qué sucede en el área del turismo respecto a los clientes, sobre todo específicamente en el área de agencias de viajes? Como saben, pues las agencias de viajes es mi especialidad y vamos a tratar de hablar un poquito más qué es esto que sucede dentro de las agencias de viajes y cómo es que podremos tener un problema con el cliente y ver la manera de tratar de erradicarlo lo más posible. Si bien hablar de los clientes en términos generales es un tema muy complejo que necesitaríamos muchísimo espacio para poder determinar sus necesidades, su perfil, qué es lo que busca, cómo direccionarlo, cómo enfrentar esas diversas situaciones complejas, pues yo creo que en el turismo pues no es la excepción. Entonces quédense conmigo para ver un poquito más acerca de la atención al cliente y ver si es que siempre tiene la razón o podría también tener algunos errores. Y pues desde la perspectiva como agente de viajes, pues siempre se tiene que partir por el punto en el que un servicio es completamente diferente a un producto. Aquí lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, cuando se compra un mueble, una prenda de vestir, pues el cliente se acerca, la puede tocar, la puede ver, se la puede ir a probar para que se convenza de que si le gustó o no le gustó, si le quedó o no le quedó, el tono del color, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el cliente solicita un servicio intangible? Es decir, un hotel, la pie de playa, una aerolínea en específico, un tour para hacer algún paseo o algo así. Entonces aquí se nos vuelve un poquito más complicado porque el conocimiento que debemos de tener como profesionistas en turismo es precisamente ya tener como estudiado previamente cuál es el tipo de hotelería, ser como prácticamente como adivinos, ser capaces de direccionar al cliente, de saber qué tipo de cliente me está solicitando información para poder direccionarlo. En muchas ocasiones a mí me ha sucedido también muchísimo es que me solicitan destinos en los que yo no he estado, ¿no? Por ejemplo, en el extranjero, no sé, me solicitan un hotel en París, un hotel en Londres y pues yo me tengo que ir al Google Maps para tratar de ubicarlo y saber a qué distancia está de qué punto. O muchas veces en mis ratos libres yo mismo me meto a Google Maps y me pongo a investigar lugares. Y ya cuando viene el cliente le digo, mire, este hotel le conviene porque está cerca de tal estación del metro. Y si usted lo toma le queda 5 minutos tal atractivo y le queda más fácil para desplazarse. Y es así como se va adquiriendo la experiencia. También se utiliza mucho la herramienta del TripAdvisor, que es la herramienta en donde se pueden evaluar las instalaciones de los hoteles o cualquier otro servicio en el que la opinión más importante es la de los mismos clientes por experiencia propia. Entonces, pues prácticamente TripAdvisor es una página que no miente porque ahí mismo uno como cliente puede dejar sus comentarios si nos gustó muchísimo, si no nos gustó o el más mínimo detalle. Entonces, tomar en cuenta primero que el servicio, a diferencia de los productos, artículos, pues no, pues es intangible y que pues depende prácticamente de nuestro conocimiento que tengamos y de la manera en que nosotros transmitamos la información al cliente para que éste pueda persuadirse y pues irse convencido de que lo que está adquiriendo es realmente bueno. Entonces, pues desde hecho cuando yo estaba formándome, cuando estaba yo estudiando turismo, me recuerdo que fue en un segundo cuatrimestre, fue allá por 2012, ya tiene mucho tiempo. Llevábamos una materia que se llama control de calidad hotelera. Entonces, la profesora que nos impartía esta materia nos comentaba que pues es que siempre se ha tenido la idea tan hermética en que el cliente siempre tiene la razón, pero que a raíz de todos estos, le llaman por ejemplo autorrobo, cuando el mismo cliente fingía, ¿no? Se metía por ejemplo a las habitaciones del hotel y luego fingía que se le habían desaparecido cierta cantidad de dinero, etcétera. Hacía un escándalo tremendo en recepción, llamaban a la policía y todo. Y finalmente, para que el hotel no perdiera o no manchara su imagen, lo que el hotel hacía era pues devolverle esa cantidad que se le había perdido. Entonces hubo investigaciones, más de 2 ocasiones, 3 ocasiones cacharon a los clientes en la movida y bueno, desde ahí se mantenía la política de que pues, el cliente no siempre tiene la razón sin una previa investigación del caso. Muchas veces también los clientes pues se roban artículos del hotel como
toallas y muchas cosas en los que sí hacen dudar que pues el cliente no siempre tiene la razón. Y es que yo estoy muy completamente de acuerdo con eso. ¿Qué sucede, por ejemplo, ya cuando se tiene una queja? Que pues una queja es pues expresar que algo no me convenció de ese servicio, pues es tratar de investigar qué fue lo que pasó. Ya cuando existe una reclamación es cuando el cliente ya está enojado, ya pasó de una queja a una reclamación, y una reclamación es ya cuando el cliente necesita algo a cambio para tratar de compensar ese mal rato que se le hizo pasar. Durante mi experiencia y mi formación como agente de viajes he aprendido algo. Es que la teoría que nos enseñan en la universidad a veces no sirve prácticamente de nada. Y esto, bueno, pues se lo digo si es que me están viendo estudiantes de turismo. La teoría es muy buena porque nos da las herramientas para tratar de empezar a tener las bases de algo, ¿no? El inicio, la teoría de un todo. Pero ya cuando uno se va a la práctica, cuando uno se enfrenta a la realidad, la teoría prácticamente queda inservible. Porque, no sé, es como cuando va un cliente, y repito, hablando de agencia de viajes, va un cliente y te dice, necesito una cotización de viaje para Cancún. Ah, ok, sí señor, pero antes de comenzar déjeme decirle que la primera agencia de viajes se creó en 1000, bla, bla, bla. Pues eso no nos va a servir de nada, ¿no? Prácticamente. Entonces yo en mis materias de turismo, y en esta precisamente que es control de calidad hotelera, llevaba, y luego también llevaba ya en los últimos cuatris, una que se llama proceso administrativo, en donde te quieren enseñar los pasos de atención al cliente. Número 1, un saludo cordial. Número 2, sonreír. Número 3, escuchar. O sea, no sirve de nada. Créanme que eso no sirve absolutamente de nada. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de no de mantener siempre la cordura y de ser asertivos en todo momento. Porque aunque quisiéramos y aunque a veces tengamos esas ganas de ahorcar al cliente, no se puede, porque no podemos manchar nuestra ética profesional, no podemos dejarnos llevar por esas emociones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es aprender primero que todo a escuchar al cliente, tratar de empatizar, ponernos en su lugar, saber qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación y tratar con toda la serenidad posible de brindar soluciones, todas las soluciones que haya que se puedan realizar. Hay algunas ocasiones en las que no está en nuestras manos, sino ya lo vamos escalonando con áreas correspondientes hasta llegar a un punto de solución. Pero pues sí me ha tocado muchísimo y me ha tocado presenciar cómo es que le gritan, por ejemplo, a mis compañeros, a mí también me han gritado. Cuando no entiende, cuando el cliente llega muy enojado, es imposible hacerlo entrar en razón, ¿no? Y muchas veces nos mandan el código de atención al cliente, o sea, así se los digo, a mí nadie me va a enseñar a atender un cliente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un método muy distinto, de acuerdo a la experiencia previa que nosotros hayamos tenido con esa persona. Entonces, sí hay muchas ocasiones en las que el cliente no tiene la razón, y es que yo creo que debería de haber una ley que acepte que nosotros podemos confrontar al cliente de una manera muy diplomática y profesional para hacer saber que no tiene la razón y que no es cierto. ¿Por qué? Porque ante todo negocio siempre pues el cliente va a tener la razón, y a nosotros como representantes de esa empresa nos dejan muchas veces, como se utiliza muy actualmente, con nuestras caras de payasos, ¿no? O los memes esos que han salido de que cuando yo al cliente le digo que no se puede, pero luego gerencia le dice que sí, y nosotros quedamos en ridículo. Entonces, por ejemplo, les voy a mencionar algunos de los casos, ya saben que siempre tengo aquí mi acordeón, en los que el cliente pues no tiene la razón y en los que pues a veces sí la tiene, ¿no? Entonces, pues dicho lo anterior, no solo es un conocimiento empírico, sino es un conocimiento real, porque es lo que yo he vivido, y lo que no nada más yo he vivido, sino mis colegas, mis compañeros, tanto de aquí de Puebla como de otros estados de la República. Yo creo que eso se vive a nivel mundial, ¿no? La atención al cliente y esa ardua labor que uno tiene que hacer todo el tiempo. Por ejemplo, situaciones en las que el cliente exige un reembolso de un boleto de avión aún habiendo firmado un contrato en el que se le dijo previamente que no admitía un reembolso. Nosotros pues siempre lo hacemos, ¿no? La tarifa de este boleto no es reembolsable. Ah, ok, el cliente ya no puede viajar. Va a la agencia, llama por teléfono. Es que quiero que me reembolsen mi boleto porque ya no puede viajar. Así como que, señor, por eso le dije que no se podía. No, pero ¿cómo es posible? Yo por eso vine a la agencia, porque aquí me tienen que responder, bla, bla. O sea, no sirve prácticamente de nada, porque igual cuando el cliente está en apuros, a fuerzas quiere sacar algo. Entonces ahí el cliente no tiene la razón, tache para el cliente.
Entonces pues hay que tratar de hacerle ver que no se le va a poder reembolsar nada, y muchas veces no queda de otra, señor, enójese, vaya a demandar, gríteme, tíreme aquí mi portalápices, no se puede hacer nada. Muchas veces el cliente hace ese tipo de cosas porque he escuchado, me han platicado compañeros que incluso los toman del cuello y casi que los quieren golpear, y eso es una actitud completamente reprobable, señores. No lo hagan, por favor, y si lo han hecho, pues no lo vuelvan a hacer. Entonces aquí el cliente pues no tiene la razón, por eso se le explica, y por eso yo hago una invitación a todos mis colegas: por favor, lean términos y condiciones antes de aceptarle un pago al cliente, y que todo les firme, porque todo por escrito tiene muchísimo más valor. Entonces aquí, por ejemplo, luego a veces el cliente, y a mí me pasó también una ocasión en la que por menso, por así decirlo, porque yo asumí, ¿no? Porque un apellido, o sea, voy a reservar unos boletos de avión y me dicen, me acuerdo que el apellido era Pérez, no me acuerdo el nombre, vamos a simular, ¿no? Sergio Pérez. Entonces yo le puse Pérez con S al fin, perdón, le puse Pérez con Z al final. Emito los boletos, pero previamente le digo a los señores, ¿no? Miren, les muestro mi monitor para que me ayuden a validar, Sergio Pérez, todo correcto. Emito los boletos, entrego la confirmación y me dicen: ay, joven, pero es que Pérez es con S. Y yo así, no, o sea, no es posible, ¿no? O sea, usted me dijo y revisó, no, es que no, es con S, cámbiamelo, por favor. Ya está el boleto emitido y ya la aerolínea me dice: son 700 pesos por cambiarle el nombre. Señor, es que me cobran 700 pesos por cambiarle el nombre. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo para eso vine, se supone que tú tienes que darte cuenta y que no sé qué, y reconfirmar. Y yo, no, señores, es que ustedes me dijeron. Entonces ahí se armó un súper rollo. Y bueno, total, para yo no entrar en conflicto con el cliente, pues los tuve que poner de mi bolsa. Entonces se siente muy feo. Se siente muy feo estar pagando por un error que ni siquiera es de nosotros, pero ante el cliente no podemos. Entonces yo creo que como clientes también debemos de ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pidiendo. O sea, no es como que vayamos al mercado a pedir 1 kilogramo de jitomates y que luego nos demos cuenta que no nos dieron 1 kilo, sino nos dieron 900 gramos, a que pues vaya yo a reservar un boleto de avión y no ponga atención de lo que estoy reservando. Entonces, para los colegas, pues no dar cosas por hecho, sino siempre rectificar todo bien. Y para los clientes, por favor, no sean abusivos, señores, señoras. Pues hay que dar bien los datos y luego pues asumir también parte de nuestra responsabilidad. Entonces ahí el cliente no tiene la razón, pero pues como quiera salimos perdiendo. La otra, casos vivenciales derivados de la famosa pandemia por coronavirus, ¿no? Cuando me tocaron muchos clientes que estaban en Europa y aquí en México ya estaban cerrando. Entonces me hablaban: Pablo, por favor, necesito que me cambies mi boleto. Yo llamaba a la aerolínea: sí, te cobro 50,000 pesos por regresarlos. Señor, son 50,000 pesos, ¿cómo es posible? Ya se imaginarán, yo terminé en el médico porque me enfermé de los nervios, porque ya era una carga de estrés muy fuerte. Acostumbrados a que pues, siempre todas las gestiones salían bien, nunca habíamos tenido una contingencia de esta índole. Entonces de repente nos salen con esto, pues sí, se nos volvió pues muy complicada la situación, y eran procesos que pues prácticamente se desconocían. Entonces todos aprendimos, ¿no? Y ya finalmente se buscaban soluciones alternas y finalmente pues los clientes quedaron contentos, pero mientras pues sí nos hicieron quedar mal, ¿no? Ya por ejemplo, los casos en los que al cliente pues sí tiene la razón es como cuando te da para dar con una tarjeta de crédito y tenemos una promoción de 6 meses sin intereses y yo por error le cobro la tarjeta a un solo pago. Entonces ahí el cliente obviamente sí tiene la razón, porque no le estoy respetando la promoción que me pagó, ¿no? Otra es cuando el cliente pues él decide qué hotel elegir, ¿no? No es como que yo le imponga uno. O el cliente, por ejemplo, si yo lo trato mal, es decir, le contesto mal, le contesto feo y él llega muy amable, o sea, con toda razón él me puede reclamar y dice: oye, bájale a tu actitud porque yo te estoy hablando bien. Entonces son muchos detalles en los que sí tiene la razón el cliente y muchos en los que no. Entonces, pues faltan muchos casos por describir, ¿no? Por poner sobre la mesa, para que ustedes también me puedan apoyar a ver en qué momento el cliente tiene o no tiene la razón, porque a veces sí son muy abusivos y luego ya nada más hasta porque la mosca se les paró aquí, ya se molestaron y ya quieren que les demos, no sé, un desayuno, les regalemos una maleta, un viaje, un descuento. Pues es que no es así, porque esos ya son clientes abusivos, clientes que pues viven de eso y que son felices tratando de sacar la mayor ventaja posible, como dicen coloquialmente en México, un
refrán que dice, pues quieren hacer leña del árbol caído, y pues eso no está bien siempre, porque todos los errores que uno comete los termina uno pagando a nuestra bolsa. Tampoco es como que ganemos los millones pues en el trabajo. Entonces yo creo que si un cliente tiene el poder adquisitivo para irse de vacaciones, yo creo que también tiene el poder para, pues, cubrir una de sus incidencias, ¿no? Por ejemplo, 400 pesos, 800 pesos de un cambio de nombre, yo creo que pues no les afecta muchísimo, y que se pongan también de nuestro lado, ¿no? Pero ¿qué creen? Desde ahora yo reviso con lupa y los hago firmar antes de reservar, para que ya no haya ninguna situación, porque eso de estar pagando, pues como que no va, ¿no? Sobre todo algo que nosotros no tuvimos la culpa. Entonces, por ejemplo, muchos expertos pues en psicología dicen, no, es que pues uno hay que saber tratar al cliente, no existe un protocolo de atención al cliente, no existe. El protocolo general, sonríele y escúchalo, nada más. No es como que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque no, cada caso es distinto, cada cliente es diferente, cada persona reacciona de una manera diferente, y no existe un protocolo de atención al cliente. Simplemente sea amable y sonríe todo el tiempo. Y si ves que las cosas están poniendo un poquito mal, aléjate antes de que te caiga el ratón de la computadora en la cabeza o algo por el estilo. Y pues ya como por último, pues se hace la invitación al sector empresarial, a todos estos altos mandos, a toda la gente en particular que tiene a los directores, a los gerentes, a todos aquellos que tienen personal a cargo, denle un poquito más de credibilidad a sus empleados. Créanles, confíen en lo que ellos digan, de verdad no se van a arrepentir. Nosotros, que estamos de hasta abajo de la cadena alimenticia, por así decirlo, realmente pues muchos trabajamos por necesidad, o sea, por gusto y por necesidad, pero no es como que tengamos el colchón lleno de dinero y nada más vaya por un hobby a mi trabajo. Entonces es mentira, y quien sí lo haga pues que a todo dar, ¿no? Pero realmente no tenemos la necesidad de que nos estén gritando y de estar sobre todo pagando incidencias. Entonces los invito, por favor, denos un poquito más de crédito, más credibilidad hacia sus personas, confíen, no le den todo el apoyo 100% al cliente, que si bien el cliente es el factor elemental para que una empresa se mueva, pues es que también no siempre tiene la razón, y a veces perder un cliente no afecta la operación total de una empresa, cuando se pone siempre por encima al capital humano, al talento humano. Eso es que también nosotros hacemos que funcionen las cosas. Entonces, por favor, una cordial invitación a que analicen siempre todo el contexto del problema y no nada más se dejen guiar por lo que los clientes, muchas veces abusivos, pues nos dicen. Entonces, pues hasta aquí esto. Yo espero que pues les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban. Y si ustedes saben de alguien que está estudiando turismo o que le interesan los temas del turismo, atención al cliente, protocolos, por favor recomiéndenles mi canal. Van a ver que no se van a arrepentir, porque aquí vamos a hablar de puras experiencias vivenciales y una que otra que nos encontramos por la red. Nos vemos la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo. Abríguense mucho y protéjanse mucho, porque pues en tiempo de invierno estamos más propensos a enfermarnos de enfermedades, válgase la redundancia, respiratorias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.